Ok, ahora sí, en esta siguiente parte vamos a ver pues cómo se representa un vector. Aquí en este caso ya tengo dibujado lo que es este vector A. En este caso es A mayúscula, pero nosotros podemos usar A minúscula, no pasa nada. No, le podemos dar el nombre que queramos. Generalmente son letras, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos este vector A y entonces nosotros vemos que para representar un vector, si ya, no sé si ya se dieron cuenta en la parte previa donde es la definición de un vector, pero prácticamente con que ustedes sepan toda la teoría de un triángulo rectángulo, esa es toda la teoría que ocupan saber, porque todos los vectores son triángulos rectángulos. Como pueden ver aquí, tiene esto, es 90 grados, así que si yo tengo este vector que inicia aquí en el origen y va para acá, tiene siempre un componente en y y un componente en x, cuando los vectores son en dos dimensiones. Ahorita vamos a ver con tres dimensiones, ¿verdad? Pero bueno, así que si yo tengo esto, entonces un vector así se puede representar en gráficamente, que es la flecha rosita, pero ya escrito, este mismo vector que es A mayúscula flechita, vamos a escribirlo de esta manera. Y este es el sintaxis de los vectores. Ponemos un como tipo bracket, aquí no sé cómo se llaman estos, pero ponemos esto y entonces ponemos los componentes. El componente de x de este vector viene siendo a sub x, coma y a sub y, ¿ok? Y terminamos así escribiéndolo. De igual manera, pudiera ser, ¿verdad? También para que tengan entendido, puede ser que es A y lo escriban de esta manera, con el uno y con el 2, ¿ok? Y también hay otra manera de escribirlo. Puede ser, por ejemplo, A flechita y entonces vamos a escribirlo como si fuera AX, la componente de X, y a eso le vamos a multiplicar por Y gorrita. Ahorita no lo vamos a ver, pero este es un vector unitario. Nada más se los estoy mostrando ahorita y lo vamos a ver más a detalle en la sección 4, donde hablemos acerca de vectores unitarios. Así que esa es la componente en X y obviamente la componente en Y por J gorrita, ¿ok? Que viene siendo el vector unitario. Aquí si ustedes están viendo o pueden lograr a ver, que me imagino que sí lo pueden ver, tenemos un triángulo, ¿verdad? Este triángulo lo voy a dibujar acá y tenemos de esta manera. Tenemos aquí está los 90 grados y aquí está la AY y aquí está la X. Obviamente entonces esto va a ser el módulo, porque recordemos, la longitud de la flechita viene siendo la magnitud o el módulo. Así que aquí está el módulo, ¿ok? Y si nosotros tenemos un ángulo aquí, teta, ahorita vamos a ver qué podemos hacer con esto. Se le aplica todo lo mismo de la teoría de los triángulos, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, que yo creo que sí recordamos todos, este triángulo es como si fuera el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, que en este caso en vez de H le vamos a poner C. Y si ustedes pueden recordar, van a recordar que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, teniendo esto, sabemos nosotros que la magnitud de este vector, el módulo, al cuadrado, entonces va a ser igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Ok? Esta va a ser una de las fórmulas que ustedes tienen que tener en mente. Si ustedes tienen un vector que se los están dando así, entonces este vector, como es un triángulo rectángulo, va a cumplir con el teorema de Pitágoras. Y entonces el módulo al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ok? Así que esto es muy importante que lo tengan ustedes en mente
para cualquier problema que vayan a estar viendo. Ya que tienen esto, también podemos nosotros sacar, digamos, el módulo si sacamos la raíz cuadrada de esto. Así que podemos tener ax al cuadrado más ay al cuadrado. La raíz cuadrada de eso nos da la longitud del módulo. ¿Ok? Que esta es otra ecuación que deben recordar. Y estas dos se traducen, bueno, antes de ver en tres dimensiones, primero vamos a ver las funciones trigonométricas. Considerando este ángulo θ, aplicamos igual el seno. Recuerden que el seno de cualquier ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso tenemos el ángulo aquí, θ, el cateto opuesto es AY y la hipotenusa es el módulo. Así que aquí va a ser AY sobre el módulo. ¿Ok? De igual manera el coseno de ese ángulo, de esa θ, va a ser el cateto adyacente, que en este caso de este ángulo θ, el adyacente es AX, sobre la hipotenusa, que va a ser el módulo. Así que aquí tenemos AX sobre el módulo de ese vector. Y tenemos entonces, para finalizar, la tangente de este θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así que en este caso tenemos AY sobre AX. Que todo esto, pues sería bueno que lo mantengan en mente. Ahora, ¿qué pasaría si uso este otro ángulo en vez de ese otro? Digamos que lo tengo ahí. Ahí le puse, eso se supone que es gamma, ¿ok? Así que, ¿qué pasaría? Bueno, simplemente pues cambio, ¿no? Entonces con este ángulo sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo igual. Así que dependiendo del ángulo que ustedes vayan a agarrar, van a ser pues obviamente los catetos que van a utilizar para estas funciones trigonométricas. Ok, otra cosa que podemos considerar aquí, ya que estamos viendo lo que son las funciones trigonométricas y fórmulas, es de que, por ejemplo, si consideramos este ángulo aquí y decimos que este es θ x, porque está, pues viene siendo el ángulo que se forma entre el módulo con la componente en x, que viene siendo ¿verdad? Esta es la componente en x de nuestro vector. Así que aquí va a ser AX y la componente en Y va a ser pues obviamente esta. ¿Ok? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. La componente en Y y la componente en X. Obviamente, si el ángulo entre el módulo y la componente en X la llamamos θx, el ángulo entre el módulo y el componente en Y vamos a llamarlo θy. ¿Ok? Considerando esto, si nosotros nos fijamos y vemos que este componente en X viene siendo como el cateto adyacente y el módulo viene siendo como la hipotenusa, vemos entonces que podemos utilizar el coseno. De hecho, es lo mismo que ya tenemos acá. Recordemos entonces que si usamos esta notación, es un poquito diferente nada más para que se acostumbren con esto, porque de aquí vienen los cosenos direccionales, que los vamos a utilizar en tres dimensiones. Así que vamos a reescribir prácticamente esta fórmula que tenemos aquí, la vamos a reescribir de esta manera. Vamos a decir que el coseno del ángulo X, o sea, el que está entre el módulo y el componente en X, viene siendo igual al cateto adyacente, que viene siendo AX, que es lo que ya tenemos ahí abajito, sobre el módulo de este vector. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente estamos usando un poquito diferente la notación. Y entonces, aquí viene lo interesante. Si entonces usamos este otro coseno de este otro ángulo del θy, entonces el cateto adyacente viene siendo la componente en Y y la hipotenusa viene siendo el módulo, otra vez.
Así que entonces aquí vemos que el coseno del teta y es igual a y sobre el módulo del vector. ¿Ok? Y esto, con estas fórmulas aquí, se pueden usar muchísimo, especialmente cuando vemos en tres dimensiones, pero lo estamos viendo aquí desde dos dimensiones para que vean de dónde viene. Y considerando esto, también les voy a dar otra fórmula que nos dice que el coseno de teta x al cuadrado más el coseno al cuadrado de teta y, esto nos da igual a 1. ¿Ok? Así que todas estas fórmulas son importantes y es interesante que pues tenerlas en mente porque nos puede no dificultar, disculpen, simplificar algunos problemas, ¿ok? Así que esto es para tenerlo en mente. Ok, bueno, eso es en dos dimensiones. Ahora vamos a ver cómo sería en tres dimensiones. Ok, aquí ya tenemos entonces en tres dimensiones. Así que tenemos aquí el eje X, Y y Z. Entonces, si yo tengo este vector A, que se viene acá en tres dimensiones, igual, de la misma manera, este yo lo voy a escribir entonces como sigue. El vector A ahora tiene un componente en X, aquí el bracketcito, coma, AY, coma, AZ, porque ahora son tres componentes. De igual manera, puede ser A1, A2 y A3. Vienen siendo los componentes en X, Y y Z. De igual manera, también se puede reescribir como usando vectores unitarios. Y entonces yo tengo que es A en X por el Y gorrito más A en Y por J gorrito más A en Z por K gorrito. ¿Ok? Igual vamos a ver esto más adelante. De igual manera, las funciones, bueno, las fórmulas que puedan ustedes utilizar van a ser las mismas. Si yo tengo este vector, el módulo va a ser, bueno, el módulo al cuadrado va a ser igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. ¿Ok? Esto tiene una explicación matemática de cómo hacerlo. Ahorita no lo voy a hacer porque sería alargarnos con el tiempo, pero es lo mismo que en dos dimensiones, simplemente agregamos la componente en z. ¿Ok? Así que entonces esto quiere decir también que la magnitud o la distancia de la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Así que si nos dan todo lo demás y queremos saber cuánto mide la magnitud, podemos utilizar esta fórmula. ¿Ok? De igual manera, seno, coseno y tangente siguen aplicando. Obviamente, como esto es en tres dimensiones, ya cambia un poquito la situación. Ok, ya habiendo visto esto en estas fórmulas que tenemos, recordemos que esto lo mismo aplica como aplicaba en dos dimensiones. Recordemos que en dos dimensiones habíamos dicho acerca de algo de los cosenos direccionales. Por ejemplo, el coseno del ángulo que hace el componente x con el módulo, eso era, pues el coseno de ese ángulo es igual a esto, ¿verdad? Entonces eso también aplica para el coseno del ángulo que se hace con la y y con la z. Porque lo que está pasando es de que el ángulo que se hace en x, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle este color, a ver si se puede apreciar un poquito más. Desde el componente en x hasta el vector, ese va a ser nuestra teta x, ¿ok?
del componente y, que viene siendo este, hacia el vector que viene siendo más o menos por acá, eso va a ser nuestro teta y. Y del componente en z hacia el vector que viene siendo más o menos por aquí, viene siendo nuestro teta z. Considerando eso, entonces podemos reescribir igual los cosenos direccionales de esta manera. Ok, ya tenemos estos tres cosenos direccionales aquí que nos dicen que si tenemos entonces pues estos ángulos, nosotros podemos, bueno, de hecho podríamos trabajar hasta al revés, ¿no? Si sabemos el ángulo y sabemos el módulo, pero no sabemos cuánto mide el componente en x, de ahí se puede despejar. O pues dependiendo del problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengamos? De igual manera, aplica que los cosenos al cuadrado de todos estos ángulos dan igual a 1. Ok, y prácticamente pues con esta se puede hacer pues casi de todo, ¿verdad? En los problemas que vayamos a ver más adelante. Y por último, antes de pasar entonces a las operaciones de los vectores, vamos a ver pues cómo se puede representar un vector, considerando entonces que nosotros tenemos un vector con una magnitud de 5, o sea, su módulo es 5, y este vector sucede que tiene una componente en x de 4 y una componente en y entonces de 3, ¿ok? Teniendo considerado un ángulo teta y pues obviamente aquí está los 90 grados. Esto viene lo mismo como un triángulo rectángulo 3, 4, 5 y entonces nosotros pudiéramos representar este vector como A, flechita, porque consideramos que este vector es A. Entonces la componente en X es 4 y la componente en Y es 3. De igual manera lo podemos representar con los vectores unitarios, diciendo que es 4 y gorrita más el 3J gorrita. ¿Ok? Esto, como ya habíamos dicho, lo vamos a ver más adelante, pero por el momento así es como lo podemos ver. Y otra manera también de verlo es, por ejemplo, que tenemos entonces el vector y viene siendo igual al módulo, así que es, por ejemplo, A, el módulo de A, que pues que viene siendo el 5 en este caso, ¿no? Y el ángulo. Obviamente, pues en este caso el ángulo pues no lo sabemos muy bien, pero haciendo ya la operación nos damos cuenta que este ángulo es de aproximadamente 36.87 grados, ¿ok? Entonces, de hecho esta es otra fórmula que pudieran tener en cuenta para los problemas que van a llegar a tener, pero bueno, por el momento podríamos entonces representar este vector como 5 de 36.87 grados, ¿ok? Esta es una manera de representarlo. A lo mejor hasta pueden usar 5 y luego este simbolito de ángulo y 36.87. Aquí ya nada más es detalle de sintaxis, como ustedes se acostumbren o como les guste a ustedes que se pueda ver. Ok, ahora en el caso de que este vector fuera en 3 dimensiones y digamos que en el z tiene algún otro valor, pudiera ser entonces que el vector A es igual a 4 en X, 3 en Y digamos que 2 en Z. De igual manera, en 3 dimensiones, bueno, más bien dicho, en vectores unitarios sería 4Y más 3 en J gorrita más 2 en K gorrita porque está en la dirección de Z. Ok, ya con los ángulos sería un poquito diferente en 3 dimensiones, pero bueno. Por el momento esto viene siendo, pues cómo se puede representar un vector. Obviamente esto lo vamos a ver ahorita en las operaciones, pero nada más para que vayan viendo cómo es pues la representación de un vector ya en términos prácticos, como ustedes los van a ver en problemas. ¿Ok? Bueno, sigamos con la siguiente sección.